aerolíneas en sí, en la empresa, o crees que esto va a ser todo lo contrario? Mira, es difícil saberlo, porque la verdad que lo que aparenta ocurrir con el conflicto de aerolíneas argentinas es que es algo bastante más trascendental que lo que está sucediendo en la línea aérea por los sueldos. Hay una discusión más de fondo que está dando Milei con una porción del sindicalismo, que yo creo que desde el gobierno la están mostrando como una especie de conflicto testigo, por eso le están poniendo tanta carga, y también hay una discusión ideológica respecto de cómo tiene que ser el servicio de una línea aérea para el gobierno nacional y para la oposición. O sea, hay muchas cosas que están en juego. Si me decís a mí, no creo que cambie, o sea, mi impresión hoy es que no creo que cambie demasiado, porque la intención de fondo del gobierno, ya lo había presentado en la ley bases, no consiguió los votos, ya lo dijo el vocero del presidente varias veces, lo esbozó el propio presidente, lo esbozó Sturzenegger. La intención del gobierno es privatizar aerolíneas y para eso necesita bajar su costo operativo para ponerla en una mejor condición de mercado, si se quiere. Y la verdad que en ese plan es difícil pensar que no va a haber conflicto sindical, porque la baja de costo operativo y la privatización afecta directamente de la relación entre los trabajadores y la empresa. Bueno, es muy bueno de dónde lo estás planteando. Y te pregunto, vos, ¿pensás que el gobierno puede lograr ese objetivo de la privatización teniendo tanto gremio fuerte dentro de aerolíneas? Mira, yo creo que la resistencia a la privatización de aerolíneas argentinas va a venir, si se quiere, desde la política y desde la sociedad y no tanto de los gremios. Los gremios mucho más de lo que están haciendo para sostener un conflicto en la línea aérea, que dicho sea de paso, en la media de la opinión pública, más allá de los títulos de paro salvaje, si a vos en un año te dan 70 puntos menos que la inflación, es lógico que vayas a un conflicto por salario, ¿no? No parece un conflicto ilógico. Pero lo cierto es que no creo que tengan la capacidad de resistencia para la privatización los sindicatos por sí mismos. Habrá que ver qué pueden articular, si querés, desde los sindicatos con la política y con la oposición y con los gobernadores, porque el otro tema, el otro asunto importante, me parece que va a ser la posición de los gobernadores. Acordate que cuando se trató la ley bases, Aerolíneas estaba dentro del paquete de empresas a privatizar. Casi todas lograron conseguir tratamiento, salvo un par, entre ellos Aerolíneas, y fundamentalmente por la resistencia de los gobernadores, y específicamente por la resistencia de los gobernadores que tienen, si querés, los destinos menos turísticos a los que llega Aerolíneas Argentina, que evidentemente se van a ver afectados porque si vos vendés la aerolínea de bandera, muy posiblemente todas las empresas que quieran venir a operar el tramo que va a Mendoza, a Iguazú, a Ushuaia, a Bariloche, a los destinos más transitados. Ahora los destinos con menos afluencia de gente, bueno, posiblemente vean afectado, ¿no?, su recorrido. Entonces, digo, para redondearte a tu pregunta, creo que la resistencia, si es que hay resistencia a la privatización, va a venir más de la política y pondría el foco en los gobernadores antes que de los sindicatos, que mucho más que lo que están haciendo no tienen para hacer. Sí, te entiendo para dónde va. Sí creo que también se abrió el debate social sobre esto, porque los gobernadores pueden plantearlo desde el lugar del turismo y nosotros acá socialmente, por ejemplo en La Rioja, nosotros en La Rioja tenemos un vuelo solamente a Buenos Aires, es el único vuelo que hay y es un vuelo diario. Que más es utilizado por la política que por el turismo, ¿no? Más le interesa a los ministros, a los políticos que van a Buenos Aires tener aerolíneas que más al ciudadano común y corriente. Entonces creo que desde ese lugar también se lo va a plantear el gobierno de Milei, que es más beneficioso para el político tradicional que para la sociedad en sí. Sí, va a haber toda una discusión social respecto de cuál es la importancia, si es que efectivamente tiene importancia Aerolíneas Argentinas, claro, para sí. las economías regionales y para la política. Yo creo, mi opinión particular es que tiene importancia para las economías regionales también, que en un país con tanta extensión, con tan poca conectividad, con las rutas como están y con una traza de trenes nula, tener una aerolínea me parece importante, pero la verdad es que esta discusión va a terminar saldándose, si es que se salda, entre la política, porque además para privatizar aerolíneas argentinas, más allá de la resistencia o no que puedan hacer los gremios, van a necesitar una ley, y para sacar una ley van a necesitar los votos. Ahí está, Para tener sí. los votos
van a ser clave los representantes de los gobernadores, y por eso te digo, hay que mirar fundamentalmente a esas provincias, como vos decís, como La Rioja, que tienen solamente la llegada de aerolíneas argentinas y muy difícilmente alguna aerolínea que busque hacer negocios ponga sus ojos en ese tramo. Jorge, ¿cómo estás? Eliana te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te escuchaba esto, ¿no? Que decías vos recién del tema de que, bueno, que van a pensar en que otra aerolínea tal vez no venga, pero, y lo pregunto por lo que te decía recién mi compañero, ¿no? Nosotros como ciudadanos, tampoco el beneficio que tenemos no lo vemos porque ninguno tiene acceso a un precio, digamos, que pueda ser accesible para la gente para poder viajar. Acá se viaja solamente, digamos, como siempre, digamos, la gente que tiene, digamos, un nivel económico y los políticos que pueden pagar un pasaje, que no, en realidad muchos de ellos se los pagamos entre todos. Pero después el resto de la sociedad, si vos le preguntas por lo menos a los riojanos, la gran mayoría no viajó en avión y lo estamos pagando entre todos, ¿no? Entre los riojanos, entre todo el país. Y no sé cuánto es la gente que realmente utiliza aerolíneas o los lugares que se dice, ¿no? La aerolínea llega a puntos que por ahí otras empresas no lo harían. Pero ¿cuánta de esa gente realmente puede utilizar la aerolínea de bandera o cuál es el beneficio? O sea, las prioridades, ¿no? Entiendo las economías regionales, pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa de la gran mayoría de la gente que no accede a aerolíneas argentinas, ¿no? No, bueno, puede ser, digo, si ustedes desde ahí tienen esa interpretación, probablemente sea más acertada que la mía. Yo lo que planteo es que, digo, más allá del conflicto sindical, acá hay otro conflicto que excede lo sindical, que tiene que ver con una decisión de un gobierno de traspasar a manos privadas una línea aérea de bandera. Ese conflicto, si se quiere, eso si querés es lo que asusa un conflicto sindical que al gobierno le sirve para dar esa discusión. Por eso me parece de difícil resolución, porque el gobierno hoy, esta situación de conflicto de aerolíneas argentinas hace que se debatan estas cosas. Si no hubiese conflicto de aerolíneas argentinas, estaríamos debatiendo otras posiblemente. En ese marco yo creo que la resolución va a venir por la política y no por el sindicalismo, porque la verdad es que el gobierno no quiere resolver el conflicto sindical. Lo que quiere es privatizar la línea aérea. Ahora, para privatizar la línea aérea van a necesitar los votos, y para conseguir los votos seguramente van a ser clave los gobernadores, porque ya sabemos que hay un núcleo muy importante de diputados de la oposición que por perfil político no van a acceder a una privatización. De hecho, se le hicieron sacar de la ley Bases, y hay un núcleo oficialista que van a respaldar sin ninguna duda. Bueno, en el medio están los representantes de los gobernadores que en última instancia van a terminar siendo jueces de esta discusión. Sí, que yo te entiendo esto y es verdad, ¿no? O sea, necesitarán los votos, obviamente esto tiene que ir por el Congreso, que este año, seguramente con el Congreso conformado de esta manera, no los tendrían. Ahora digo, que creo que ahí es donde es importante la sociedad. Si la sociedad considera o analiza que realmente Aerolíneas Argentinas es una empresa que debería pasar a manos privadas, en las próximas elecciones, donde, si no me equivoco, Nico, ahí, digamos, también recambio de legisladores. Sí, en las elecciones legislativas. La gente podrá decidir si le da o no un respaldo al gobierno. Eso creo que también la empresa y los trabajadores lo tienen que ver, porque los afectados acá, entre la disputa entre el gobierno y los sindicatos de aerolíneas, es la gente que no puede viajar, es la gente que le reprograman el vuelo, es la gente que está cansada obviamente también de todos estos paros y que le modifiques la vida, porque se entiende el reclamo de los trabajadores, pero hay que también entender la gente que termina ahí durmiendo en los aeropuertos y que no es la primera vez, ¿no? Estos conflictos vienen desde hace tiempo, no es solamente ahora con el gobierno de Milei. Sí, pero ahí es difícil pensar que esto puede tener una resolución, porque yo entiendo que la gente no puede, que los riojanos no puedan viajar en aerolíneas y que quieran que se privatice. Y entiendo que el que pueda viajar le moleste que haya un paro. También hay que entender que el que trabaja quiera tener una paritaria que vaya más o menos en sintonía con la inflación. Sí. Digamos, son todos reclamos atendibles. Eso. Ahora. Está claro que este es un conflicto que ahora al gobierno le sirve para dar esta clase de debates, pero yo, si me preguntás, no soy analista político, ni muchísimo menos, pero si me preguntás, el año que viene, cuando la gente vaya a las urnas, no va a pensar en Aerolíneas Argentinas, va a pensar en si puede o no llegar a fin de mes. Esa me parece que va a ser la discusión de fondo, y si quedó conforme con el cambio de perfil político que dio el gobierno en estos últimos 2 años. Claro que la gente va... Argentinas hoy me parece una discusión que es muy menor, que es importante desde lo ideológico, desde lo simbólico para el gobierno, que es un gobierno que no quiere eficientizar Aerolíneas Argentinas, porque no es el plan del gobierno. Porque esa es una falsa dicotomía, no es que el gobierno quiere hacer una Aerolíneas Argentinas más eficiente porque hoy es deficiente por culpa de los sindicatos. En realidad lo que quiere es privatizarla. Por eso es de muy difícil resolución. Sí, ¿Se entiende? Y eso ya lo dejó en claro, sí, totalmente. Claro, por eso digo, no es un conflicto sindical, es un conflicto que trasciende
Y es más, te diría, si querés, la pata sindical es que yo creo que el gobierno está de alguna manera midiendo fuerzas con el sindicalismo y está mandándole un mensaje que si logra vencer a gremios tan importantes o tan organizados como los de Aerolíneas Argentinas, muy posiblemente sea un mensaje de disciplinamiento para el resto. Yo creo que esa es la mirada sindical que uno puede tener. Ahora, la resolución del conflicto de Aerolíneas Argentinas está mucho más allá de lo que puede ocurrir en la propia línea aérea de bandera. Jorge, querido, te mando un abrazo, muchas gracias. Por favor, abrazo grande. Hasta luego, hasta luego. Jorge Duarte, periodista que se especializa en temas gremiales. Sí, de la misma manera que el gobierno puede mandar un mensaje de disciplinamiento para los gremios ganando este tironeo, los gremios también mandan un mensaje de disciplinamiento para el gobierno si lo ganan ellos, ¿no? Este es un tire y afloje entre dos sectores de poder. Obviamente, como pasó con los piquetes, o cuando te paralizaban, digamos, todo el centro porteño, cuando le cambiaban la vida a la gente. Vos me decís, los reclamos, es lo mismo que nos pasa hoy con... Tal vez con los docentes hoy acá. ¿El reclamo es justo? Sí. Ahora, ¿quién está perjudicado? Los chicos, ¿entendés? Y en el caso de aerolíneas, se puede tal vez, digamos, privatizar, puede ser más eficiente o no. Eso, digamos, el gobierno tiene la oportunidad de buscar las alternativas. Ahora, que nos cuesta fortuna, que cobran muy bien y que deberían cobrar mejor y seguramente. Pero ahora digo, ¿están los recursos? ¿Se puede eso? ¿Y a costa de quién? ¿De nosotros?